Ahora sí, bienvenidas y bienvenidos a este cuarto seminario del ciclo ¿Qué necesito saber para exportar alimentos a los Estados Unidos? Hoy presentaremos el Reglamento de Adulteración Internacional de la Ley de Modernización de Inocuidad de los Alimentos, conocida como Ley FISMA. Para todos los y todas los que se conectaron por primera vez, les recordamos que este ciclo está destinado a pymes, emprendedores e instituciones públicas y privadas interesadas en la comercialización de alimentos a Estados Unidos puntualmente. Viene muy bien el ciclo, los anteriores eventos fueron grabados, pueden acceder en las distintas plataformas. El martes 17 de noviembre fue la primera, y el próximo martes, el 15 de diciembre, será la que cerrará el ciclo. Y bueno, al finalizar esta charla hablaremos un poco de esa jornada que también funcionará de cierre y de vínculo con próximos pasos de alguna manera. Este ciclo se enmarca en la agenda del Plan Integral de Adecuación a la Ley FISMA para la exportación de alimentos a Estados Unidos, del cual forman parte organismos públicos y privados argentinos, y es coordinado por el Plan Calidad Argentina. Hoy, para hacer la apertura institucional, nos acompaña Caio Rocha, representante del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura en Argentina, organismo que tiene como misión estimular, promover y apoyar los esfuerzos de los Estados miembros para lograr su desarrollo agrícola y el bienestar rural por medio de la cooperación técnica internacional de excelencia. Caio, te cedemos la palabra. Perdón, Caio, estás muteado, ahí está. Ah, sí, sí. ¿Ahora estás? Perfecto. Ah, bien. Gracias, Sebastián. Un gusto estar acá. Agradezco a los organizadores la invitación para hacer la abertura del día de hoy. Felicitaciones por el gran trabajo institucional que han realizado por estar aquí hoy. El ICA es un organismo internacional, como hice, que de las Américas, que aplica todo su esfuerzo y compromiso para promover el desarrollo y bienestar rural de sus países miembros, ¿no? Mantener y potenciar el comercio de productos es un tema central de las políticas post-pandemia. Esta es una preocupación de todos nosotros. Sobre todo el conjunto de países agroexportadores y la importancia de esta serie de seminarios en la ampliación de nuestra base de información sobre los diferentes requisitos necesarios para las correctas tomas de decisiones. El ICA ha realizado esfuerzos importantes para mantener este cambio de experiencias sobre los avances de la ley de inocuidad de los Estados Unidos. Ahí también estamos a capacitar funcionarios del ICA de los distintos países para tener su preparo para implantación de los diferentes reglamentos contemplados. Hoy tenemos acá Dr. Juan Silva, a quien agradezco a su invaluable colaboración en todo este proceso. Nos hablará sobre otro de estos reglamentos, el de la adulteración intencional, los requisitos solicitados a los elaboradores de alimentos para evitar daños a gran escala de la salud pública. Entonces, yo estoy seguro que nos brindará, Dr. Silva, seguramente hará su palabra una diferencia. Agradezco también acá a todos, un saludo a mi colega que está juntos con nosotros, Tomás, que está participando efectivamente de ese trabajo. Entonces, desde el ICA, un saludo a todos, buen evento, el cuarto evento que están siendo realizados. ¿Listo? Muchísimas gracias, Caio, muy amable, muy buenas tus palabras. Agradecemos tu participación y sabemos que tu agenda es más compleja, te invitamos, si querés quedarte o podés retirarte como gustes.
Y hoy moderará, como decía Cayo, Tomás Croch, que es especialista en sanidad agropecuaria e inocuidad de los alimentos del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, ICA. Aprovecho también para comentarles que está abierto el foro para las consultas que tengan, que al final de todas las exposiciones daremos un espacio para responderlas. Tomás. Listo. Bueno, Carol te avisó. muchas gracias a todos. Bienvenidos a todos los que están acompañándonos el día de hoy. Gracias, Sebastián. A continuación, entonces, escucharemos la palabra del doctor Juan Silva, quien nos ha acompañado en todos los encuentros. Juan Silva es máster en Ingeniería Química con doctorado en Tecnología de los Alimentos, es profesor e investigador de la Universidad Estadual del Estado de Mississippi, es afiliado al Instituto de Seguridad de Alimentos y Nutrición, GIPSAN, que es un esfuerzo conjunto de la FDA y la Universidad de Maryland. Es capacitador de capacitadores en esquema de la ley FISMA y otras normativas de inocuidad que se llevan a cabo en Estados Unidos. Lleva más de 250 capacitaciones en su haber, muchas de ellas brindadas a los líderes hoy en la Argentina también, que vienen acompañando los reglamentos de PCQI y de PSA. Además es consultor para la industria en temas de procesos de inocuidad, así que Juan, bienvenido nuevamente, muchas gracias por tu presencia. Y solo un anuncio más antes de pasar a la siguiente disertación. Eso seguramente después. Les vamos a pedir que completen una encuesta después. Así que estén atentos, les pido que nos acompañen en el día de hoy. Juan, tu pantalla entonces. Muchas gracias, Tomás. Un placer estar compartiendo contigo de nuevo. Muchas gracias a Cayo por la bienvenida también, a Sebastián y a todos ustedes por invitarme en nombre de... tengo un problema con la presentación. Perdón, voy a volver a compartir pantalla a ver si sale bien. No me da para... Perdón. Se ve bien, Juan, ¿eh? Simplemente ponerlo en pantalla completa, pero... Sí, es la que está en Adobe. Esa está en Adobe. Déjeme otra vez, Sebastián, un minuto. Perdón por esto. No, no pasa nada. Ok, aquí estamos. Bueno, muchas gracias de nuevo. Un placer y en nombre de GISAM, muchas gracias por la invitación. Un placer compartir con ustedes de nuevo. Un día, si Dios quiere, estaremos en persona. Pero por los momentos voy a hablar unas pequeñas diapositivas acerca del plan de lo que llamamos adulteración intencional. Se llama la regla Estrategias de Mitigación para Proteger los Alimentos contra la Adulteración Intencional. Esta es una de 7 reglas ya descritas en FISMA y tenemos un par de regulaciones más que vienen, una de ellas trazabilidad. Entonces vamos a hablar de adulteración intencional y vamos a poner primero que todo saber exactamente a qué se refiere esto. Entonces nosotros estamos bastante familiarizados con la parte de inocuidad o seguridad de alimentos, en la cual alimentos se contaminan, pero no de forma intencional, sino simplemente hay contaminantes de alguna forma u otra por accidente, involuntariamente, a peligros
sustancias que llamamos peligros químicos, biológicos o físicos, aparecen en el producto y pueden afectar al consumidor. Para esto se requiere un plan de inocuidad. Hablamos la semana pasada acerca de dos regulaciones que dictaminan estos planes de inocuidad. Y también habíamos hablado de otros productos que tienen ciertas regulaciones como HACCP, que también requieren de planes de inocuidad. Lo principal es que es una contaminación no intencional. No es la intención del establecimiento, del personal que trabaja, del proveedor, del agricultor, etcétera, etcétera, el contaminar el producto. Ahora tenemos otra forma de contaminar productos y es de forma intencional, en donde una persona, un grupo de personas, un grupo organizado o no organizado, tratan y contaminan productos con agentes biológicos, químicos, radiológicos y o físicos. Entonces, en general, muchas de las sustancias o algunas de las sustancias que son peligros en el plan de inocuidad pueden ser usadas de forma de contaminar productos de tal forma que puedan afectar al consumidor o pueda haber un daño económico a la empresa, a la región, al país. Esto se considera contaminación intencional. Para esto se requiere un plan de defensa de alimentos. Recuerden que también tenemos fraude económico, que es adulteración de productos, pero con fines lucrativos solamente, económicos. En general no afectan al consumidor. Y por supuesto también hablamos de calidad. Entonces hoy vamos a hablar de este plan de mitigar posible contaminación de productos por personas dentro o fuera ajenas al establecimiento que quieran afectar al consumidor o afectar a la empresa, indirectamente afectando al consumidor. ¿Okay? ¿Qué agentes se utilizan? Pues agentes que conocemos muy bien. Pueden ser patógenos, pueden ser toxinas derivadas de los patógenos, que hablamos en la parte de inocuidad de alimentos. Pueden ser sustancias químicas, por ejemplo, cianuro, plaguicidas, raticidas, etcétera, etcétera. Puede ser metanol como parte de una bebida alcohólica u otros productos. Pueden ser sustancias radiológicas que se entren en el producto o físicas. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta regulación? Dentro de FISMA, esta regulación está hecha para prevenir la adulteración deliberada o intencional mediante actos destinados a causar daño a gran escala a la salud pública. Y estamos hablando a gran escala. Puede ser que haya una cierta intención que solo afecte dentro de la empresa o a pequeña escala, basado en diferentes parámetros que vamos a ver en un momento, pero estamos refiriéndonos a aquellos que tienen la intención de afectar a gran cantidad de personas y por ende causar enfermos y hasta muerte. Esto incluye los actos de terrorismo dirigidos al suministro de alimentos. Esto porque después del 9 de septiembre del 2001, pues se vio que habían actos o habían ciertas pruebas terroristas de la intención de causar terrorismo a través de contaminar productos intencionalmente. Estos pueden causar enfermedades, muerte y o perturbación económica al suministro de alimentos en la ausencia de estrategias de mitigación. ¿Okay? Esto tiene un impacto no solamente en la parte de contaminación de productos, sino en la parte criminal, porque es una intención. Entonces, es un crimen. Es allí donde entra no solamente la parte de inocuidad, sino la parte judicial, diríamos, tiene un rol muy importante, parte investigativa.
Bueno, vamos a hablar de algunos incidentes reportados. Recuerden que no estamos hablando de inocuidad de alimentos, por ejemplo, salmonela en huevos. Hemos tenido retiro de productos por presencia de alérgenos en general. Estos son casos de inocuidad, en donde el sistema de inocuidad por alguna razón u otra ha fallado y ha afectado al consumidor. Estamos hablando de incidentes en donde intencionalmente se contaminó el producto de tal forma de contaminar al consumidor. Voy a hablar de algunos ejemplos, no tienen que ver con nada, simplemente algunos ejemplos que conocemos mundialmente. Uno de ellos es la adulteración de aceite de canola, colza, adulterado con anilina. La anilina se usa para que ese aceite no sea destinado a alimentos, sino para uso industrial. Esto desencadenó el síndrome de aceite tóxico, el cual afectó alrededor de 20,000 personas y causó 800 muertes. Esto puede ser a veces un error industrial, en donde el producto que es destinado a uso industrial, pues por alguna razón u otra es destinado a consumo humano, o puede ser una contaminación o un acto de terrorismo, en donde se destinó este producto a consumo humano cuando se sabía que ese producto era de uso industrial. Otro caso que tuvimos acá en los Estados Unidos, en Oregon, un caso que afectó a alrededor de 751 personas afectadas, no hubo muertes, que sepa. Se introdujo Salmonella typhimurium en 10 diferentes restaurantes en las barras de ensalada. Este es un grupo terrorista con el objeto de influir en una elección local. Entonces, no fue nacional ni estatal, pero fue local, pero afectó a un gran número de personas. Este fue un incidente en donde en Japón, bastante recientemente, un empleado, introdució Malathion 2,6 millones de veces por encima del máximo residuo aprobado. O sea, una gran cantidad de producto iba a intencionalmente afectar las personas. Agregado a alimentos congelados por un empleado de línea de producción descontento. No sé si han visto este caso, no es en productos elaborados, pero también en campo. En el 2018 en Australia, una persona que era un supervisor de campo, descontento, introdujo agujas de coser en frutillas, fresa le decimos en Venezuela, afectó la cadena de suministro y la industria de frutillas de Australia. Pues no solamente fue que afectó a personas, se consiguió bastante rápido la investigación, pero sí afectó económicamente la industria de frutillas en Australia. Okay, estos son algunos de los casos que se conocen, que se reportan, muchos de ellos no son reportados. ¿Por qué? Porque en algunos casos hay personas que se dedican a imitar estas cosas. Entonces, en general se trata de no publicitar mucho esto, al menos que sea necesario. Bueno, ¿quién está sujeto a esta regulación? A diferencia de controles preventivos, por ejemplo, esta regulación va hacia empresas bastante grandes, diríamos, en general. Entonces, empresas bastante grandes son empresas que tienen 500 empleados y más de 10 millones de dólares en venta, indexado al 2011 aquí en Estados Unidos. Así que es más o menos hoy en día alrededor de 11,6 millones de dólares por año durante los 3 años anteriores. Entonces habrá que tener, si son empresas muy pequeñas, son empresas que tienen menos de 500 empleados y menos de 10 millones de dólares en ventas indexado al 2011. Estas empresas tendrán que tener registro
que prueben que son empresas muy pequeñas y por ende exentas de esta regulación. Esto no quiere decir, como hemos dicho anteriormente, que sus importadores, sus compradores, en muchos casos, no les exijan un plan de defensa alimentaria. Hay otras exenciones, como dijimos, a empresas muy pequeñas. Cuando solamente manejamos un producto que está empaquetado, en donde nosotros no abrimos paquetes y consolidamos productos, mezclamos productos y simplemente reempaquetamos sin afectar el paquete que va en contacto con el producto. Actividades que caen bajo la definición de campo o granja o finca. Alimentos para animales tampoco están en esto. Bebidas alcohólicas en ciertas condiciones, bajo ciertos aspectos, pero como les dije, por ejemplo, la contaminación, por ejemplo, de bebidas alcohólicas con metanol intencionalmente, por supuesto, también cae sobre esto. Y también algunas actividades de finca que están bajo la definición de finca y por ende no caen sobre esta definición. ¿Cuáles son las disposiciones clave? Cuando hablamos de un plan HACCP o de controles preventivos, hablamos de un análisis de peligro. Bueno, acá hacemos una evaluación de vulnerabilidades, una evaluación de nuestra instalación, nuestros procesos, etcétera, etcétera, para ver dónde hay posibilidad de que una persona internamente o externamente pueda contaminar este producto por alguna razón u otra. Y luego desarrollar estrategias de mitigación, similar a controles preventivos o puntos críticos de control. Similar, digo yo, pero no lo mismo. ¿Okay? Son los dos aspectos más importantes. Entonces, ¿cómo hacemos evaluación de vulnerabilidades? Para todo esto hay muchos recursos, les voy a enseñar algunos. Identificamos las vulnerabilidades y los pasos accionables del proceso para cada tipo de alimento elaborado, procesado, envasado, almacenado. Más que todo buscamos cuáles son las posibles vulnerabilidades que tenemos nosotros fuera, dentro de la planta, en algunas partes que son aisladas, algunas partes donde hay un gran volumen de producto, etcétera, etcétera. Identificamos estos puntos y luego vamos a ver cuáles son las estrategias de mitigación. Entonces, hay ciertos puntos que podemos utilizar para evaluar las vulnerabilidades, igual que cuando desarrollamos un análisis de peligros o equivalente, e identificamos los controles preventivos. En este caso utilizamos la gravedad del agente, la toxicidad, etcétera, etcétera. Si ese agente se diluye rápidamente y se neutraliza, o si no, y si puede impactar el público. La magnitud del impacto potencial en la salud pública. Esto está basado, por ejemplo, en volumen de producto, el número de porciones, el número de personas que pueden ser expuestas, la rapidez con que se produce el producto y llega a las manos del consumidor. Mientras más rápido, menos posibilidad hay de parar ese producto antes de que llegue a las manos del consumidor. También tiene que ver con la dosis infecciosa, posible número de afectados. Entonces tenemos que, por ejemplo, les puse aquí un producto muy popular de ustedes, el dulce de leche. Podemos tener una producción multinacional, como podemos ser una empresa pequeña, local. Por supuesto, esta multinacional tiene un gran volumen de producto, llega a mucha gente, versus el local, en el cual, como ustedes ven, por eso es ciertas empresas están exentas, entre comillas, porque el impacto en general es poco, pero también lo hay. Pueden estas empresas desarrollar ciertos sistemas de defensa, pero lo que se busca es estos productos, estas empresas que pueden impactar a una gran cantidad de consumidores. Bueno, se deben evaluar los siguientes elementos en cada punto, paso, procedimiento del proceso: el grado de acceso físico al producto, la capacidad de contaminar del producto de manera exitosa. Por ejemplo, mezcladores,
almacenes de producto líquido, etcétera, etcétera, donde no hay restricción de personal que pueda entrar en ellos y por ende muchas personas pueden ser responsables o pueden contaminar ese producto, etcétera, etcétera. Podemos en cada uno de, en ver estas vulnerabilidades, identificamos los puntos de mayor riesgo. Se llaman pasos de proceso accionable. Por ejemplo, no una, diríamos, una mezcladora, como hablamos anteriormente, otros puntos donde se acumulan muchos productos, puntos donde estén fuera de visibilidad de la mayor parte de la gente, etcétera, etcétera. Son puntos de acceso, diríamos nosotros, para poder ser contaminados. Y utilizamos ciertas herramientas como los tipos de actividades clave bajo los pasos de proceso accionable, como son listados recepción y llenado de líquido a granel, almacenamiento y manipulación de líquido, manipulación de ingredientes secundarios, actividades de mezclado y similares. Donde haya una gran cantidad de productos donde se pueda poner una sustancia o un agente tóxico que no sea fácilmente identificado de tal forma de que afecte al consumidor. Estos pasos de proceso accionable en donde el producto puede ser contaminado por una persona dentro de la empresa o por personas ajenas a la empresa, por ejemplo, personas que son contratadas para hacer ciertas actividades en la empresa, visitantes, etcétera, etcétera. Tenemos una herramienta bastante ya conocida en el medio de plan de defensa, que es el Carver plus Shock. Carver quiere decir criticidad, medida de los impactos económicos y la salud pública de un ataque, accesibilidad, capacidad para acceder y salir físicamente del objetivo, recuperabilidad, capacidad del sistema para recuperarse de un ataque, vulnerabilidad, facilidad para realizar un ataque, efecto, cantidad de pérdida directa de un ataque, reconocimiento, facilidad para identificar el objetivo, y el shock es para evaluar los impactos combinados de salud económicos y psicológicos por este ataque. Entonces vemos, ya hablamos de ciertos tipos de actividades claves. Con estas herramientas podemos nosotros identificar aquellos puntos de vulnerabilidad o lo que llamamos pasos del proceso accionable, a los cuales tenemos que desarrollar actividades de mitigación. Entonces vemos aquí que nuestro plan de defensa, y voy a terminar hablando de esto también, está compuesto de esta evaluación de las vulnerabilidades y luego el desarrollo de estrategias de mitigación y por supuesto la tenemos que documentar de tal forma de monitorearlas, tener acciones correctivas en caso de alguna falla y verificarlas. Y por supuesto parte de esto es reanálisis y documentación de todo esto, además de capacitación. Bueno, una vez que hayamos identificado estas vulnerabilidades, entonces buscaremos cuáles son las mejores estrategias de mitigación. Por ejemplo, poner una cámara en la sala de proceso o varias cámaras, o poner cámaras en tanques de producto líquido o de ingredientes líquidos o en las mezcladoras, en estos puntos de proceso accionable. Poner candados, etcétera, etcétera. Las estrategias de mitigación deben ser adaptadas a la instalación y a los procedimientos de la instalación. Y aquí tienen dos que compartiremos, dos ligas que compartiremos, que son una base de datos de estrategias de mitigación de la FDA. Cuando ustedes entran a esa base de datos van a ver esto y basado en qué tipo de paso accionable verán los tipos de actividad claves y con esto este mismo base de datos dará una serie de recomendaciones
de qué actividades de mitigación se pueden llevar a cabo en cada uno de estos puntos de proceso accionables. Entonces, no solamente tenemos que desarrollarlo como equipo, sino que también tenemos estas herramientas que nos apoyan a trabajar en este proceso. Tenemos estrategias de mitigación, como hemos hablado anteriormente, por ejemplo, la visión o cámaras en áreas que puedan ser de procesos de paso accionables. Personal, el personal mismo, esto tiene una cámara, pero no necesariamente, pero el personal, capacitar al personal para velar por la seguridad de los productos. Acceso al producto en algunos puntos, si el acceso es restringido o no. Personal que es contratado, si es seguido, si es aprobado, si es capacitado, etcétera, etcétera. Sustancias químicas y otras sustancias que pueden ser nocivas y que pueden servir para contaminar el producto. Estas sustancias aseguradas con un acceso limitado a ellas, etcétera. Entonces, estas son las estrategias de mitigación que podemos nosotros desarrollar basado en nuestra realidad y basado en estas herramientas que nos apoyan para desarrollar estas estrategias. Bueno, una vez que tengamos desarrolladas las estrategias bajo nuestro plan de defensa, entonces debemos adaptar medidas de monitoreo, bien sean visual, cámara, etcétera, medidas de acciones correctivas y verificación. Hay flexibilidad, diferentes empresas, diferentes plantas, establecimientos buscarán diferentes estrategias de mitigación basadas en muchas cosas. Por ejemplo, si tengo personal confiable, puedo usar ese personal como parte de mi estrategia de mitigación. Mientras en otros casos, como mi personal cambia mucho, pues tendré que tener equipos electrónicos, etcétera, etcétera, quizás recursos humanos, apoyo de ellos para mitigar estas posibles acciones. Entonces, debemos tener monitoreo, como hablamos anteriormente, establecer y aplicar procedimientos para la supervisión, monitoreo de las estrategias de mitigación, incluida la frecuencia con que se van a realizar. Si tenemos una cámara, es continua, hay alguien viendo eso, si tenemos un detector de metales, etcétera, etcétera. Las acciones correctivas, por supuesto, son muy importantes. ¿Qué pasa si alguien dejó la puerta abierta a un acceso restringido? Pues parte de esas acciones correctivas es, por supuesto, recapacitar al personal, ¿verdad? En algunos casos se toman acciones extremas con el personal, pero capacitación y recapacitación es parte del propósito de esta regulación, el espíritu de la regulación. Y por ende, en acciones correctivas, recapacitación de personal, a alguien se le olvidó cerrar la puerta por alguna forma u otra, el de llamar al supervisor, el de hablar con el otro empleado que dejó la puerta abierta, etcétera, etcétera, son parte de esas acciones correctivas. Y luego, por supuesto, las actividades de verificación que van a sustentar que el plan se está llevando a cabo de forma apropiada, que las decisiones han sido de forma apropiada, que los sistemas están trabajando apropiadamente. Y, por supuesto, como dijimos, capacitación y mantenimiento de registros son dos partes claves de este plan. Capacitación del personal supervisor, y vamos a ver capacitación en plan de defensa o en adulteración intencional que ofrece la alianza. Los establecimientos deben garantizar que el personal asignado a las áreas vulnerables reciba capacitación apropiada. Esta capacitación es
no solo en lo que deben hacer, sino también en lo que deben estar viendo y cómo llevar a cabo o cómo ver cómo el personal nos puede apoyar en este, diríamos, de chequear al resto del personal, de tal forma de avisar en caso de algún problema o posible problema. Y por supuesto documentar esto para así poder verificar que se está llevando a cabo el conjunto de estrategias de mitigación bajo el plan de defensa elaborado. Estas son algunas herramientas y recursos que están en la página web de la FDA con respecto a adulteración intencional. Muchos de ellos son bastante viejos, pero algunos de ellos han sido adaptados nuevamente. Hay un desarrollo de plan de defensa, igualmente que hay un software para desarrollo de planes de inocuidad. En este caso se llama Food Defense Plan Builder. Hay la base de datos de estrategias de mitigación. Hay unas herramientas para identificar o evaluar las vulnerabilidades y identificar los tipos de actividad claves. En términos de educación, les voy a enseñar la página de la FSPCA, pero también hay muchas personas que dan capacitación en esto. Hay mucha capacitación a personal directamente o a personal supervisor. Y por supuesto muchas guías. Y las guías nos sirven para ver más a fondo cuál es la intención de, en este caso, la FDA en términos de defensa de los alimentos. Esto es lo que tiene la FCPCA. Si ustedes ven, tiene 2 cursos que son gratis. El primer curso, este curso es simplemente un overview, un resumen de defensa de alimentos hecho para trabajadores, supervisores, etcétera, etcétera. Satisface parte de los requisitos de capacitación bajo la regulación, la 121.4b2. Esto está gratis y está en español e inglés. Luego está un curso pequeño sobre la regulación. Esto simplemente es un resumen, más o menos lo que yo les estoy hablando hoy, quizás más a fondo, de la regulación. No es requisito para ninguna capacitación, pero esta primera sí. Luego tenemos varios cursos, todos en línea menos uno. Uno es el de llevar a cabo, conducir evaluación de vulnerabilidades usando los tipos de actividad claves. Esto está en línea, también lo tienen otras organizaciones. Aquí está el costo, identificación y explicación de las estrategias de mitigación. Esto está dirigido ya más a profesionales, no necesariamente al personal de línea, estos 2 cursos. Estos 2 cursos nos dan la base para entonces tomar este curso que se llama Conducir las evaluaciones de vulnerabilidad. Este es un curso que se está desarrollando en línea, todavía no está en línea, pero se estaba dando personalmente, pero ya pronto la FCPCA, que tuvo su reunión ayer y antier, anunció que el curso en línea se ha piloteado y ya pronto saldrá. Y finalmente hay un curso para profesionales también, que es la preparación del plan de defensa y reanálisis del plan de defensa. Entonces, como ven, todas las partes de la regulación están distribuidas en varios cursos, el cual uno de ellos es presencial y ahora será virtual. La que buscó la FDA en esta parte es minimizar la cantidad de tiempo que el personal tiene que estar en curso. La mayoría de la información está en línea,
pero sí se requiere este curso de evaluación de vulnerabilidades en persona. Bueno, para resumir esta parte, y después tengo un par de minutos más, el plan de defensa y sus elementos de gestión consisten en el plan de defensa alimentaria, el cual lleva evaluación de vulnerabilidades, estrategias de mitigación y luego los procedimientos de gestión, procedimientos de monitoreo, procedimientos de acción correctiva y procedimientos de verificación. Y por supuesto, todo esto lleva cierta documentación requerida, además de los registros de capacitación. Entonces tenemos que un plan de defensa, la gestión de este plan de defensa y los elementos de gestión, y luego capacitación como parte importante de este plan de defensa. Hay un énfasis muy grande en capacitación de personal y de personal supervisor y de algunos personas claves. ¿Okay? Entonces con esto termino esta presentación breve y les voy a dar un par de minutos, una presentación general de cómo los requisitos, solamente para repasar, para exportar a los Estados Unidos. Entonces, recuerden, lo principal es ver qué violaciones ha habido con mis productos, de tal forma de ver cuáles son las principales, dónde yo debo pasar mis esfuerzos con relación a mi producto. En esta meeting que tuvimos hace poco con la FCPCA, la FDA dijo que sigue siendo un problema la falta de cumplimiento con las buenas prácticas de manufactura. El producto que contiene sustancias que no deben estar, bien sea cabello o cualquier otra sustancia. También la falta de control de plagas ha sido un problema. Y luego planes de inocuidad no escritos, no descritos. Algunas no tienen registro. Y por supuesto etiquetado, como algunos de los problemas grandes. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros para exportar? Primeramente, tener unas buenas prácticas de manufactura sólidas que permitan el tener un sistema de inocuidad entonces que sea muy fuerte. Y por supuesto hay otras regulaciones después de controles preventivos. Pero las buenas prácticas de manufactura tenemos que entender nosotros, es esencial para luego tener un plan de inocuidad efectivo. Las buenas prácticas es la base y es esencial y sigue siendo un problema tanto de productos elaborados en Estados Unidos como productos exportados a los Estados Unidos. Lo otro es etiquetado. Etiquetado apropiado, etiquetado en español, en inglés, perdón. Si quieren español, inglés. El etiquetado general, los componentes de etiquetado general, etiquetado nutricional y por supuesto el etiquetado de alérgeno. Y como le dije anteriormente, el sésamo pasa a ser el 9º alérgeno reconocido. Luego tenemos el registro de bienal que está haciendo este año. Tienen hasta el 31 de diciembre para renovar su registro como establecimiento que exporta a los Estados Unidos. También para las instalaciones que tienen productos de baja acidez o acidificados que son termoprocesados, se necesita que estas instalaciones se registren también, es un registro separado. Esto se puede hacer en cualquier momento antes de exportar a los Estados Unidos. Y luego el registro de cada uno de los procesos que han sido validados por una autoridad de procesos también tienen que ser registrados. Luego establecer un agente en los Estados Unidos y recuerden que tienen también que reconocer a su importador FCBP y con cada carga hacer la notificación previa. Una vez que tenemos esto principal, entonces vemos en dónde estamos nosotros y qué tenemos que nosotros llevar a cabo dentro de FISMA. ¿Cuáles son los requisitos? Bueno, controles preventivos para alimentos humanos, y esos son los que hacemos y exportamos.
para alimentos animales, si es que toca en esa fase, para cualquier alimento que exportemos, incluyendo frutas y hortalizas frescas. También está el programa de verificación de proveedores extranjeros. Entonces tenemos que identificar nuestro importador FCBP, el cual nos pedirá o hará ciertas actividades de verificación que son requeridas por esa persona, ese importador, para cada uno de los productos importados a los Estados Unidos a través de ese importador. Y luego tenemos lo que hablamos hoy, adulteración intencional. Para ustedes que entran en esto, la FDA ha pospuesto inspecciones hasta marzo del próximo año, así que tienen un poquito más de tiempo para tener el plan, completar el plan, empezar sus estrategias de mitigación basado en las actividades de vulnerabilidad. Como cualquier otra regla que ha tenido la regulación que ha tenido la FDA, en las primeras inspecciones ustedes verán que al menos que haya una falla muy grande, la FDA, las visitas no solamente es una inspección, sino es una visita educativa también, donde nos dan cierta idea, dónde estamos fallando, de tal forma de nosotros ver qué tenemos que hacer para la próxima visita. Y por supuesto, recuerden que viene una regla de trazabilidad de alimentos como una de las dos nuevas reglas que están en periodo de comentario con la FDA. Entonces, con esto, muchísimas gracias de nuevo. Ha sido un placer estar con ustedes y le paso la palabra a Tomás. Muchísimas gracias, Juan. Excelente presentación, muy clara como siempre. Los invito a todos los que están participando que pueden hacer sus comentarios, sus preguntas a Juan por el chat. Nosotros se las vamos a transmitir y nos vamos a tomar un espacio al final de las dos charlas para responderlas. Antes de pasar a la siguiente disertación, les pedimos que completen una encuesta de evaluación breve sobre el seminario y esta encuesta es un requisito para que le podamos enviar el material de las presentaciones finales del ciclo, ¿sí? En el chat les van a pasar el link y los datos para que puedan responder a esta encuesta. Bueno, a continuación les quería presentar a nuestra invitada Leticia Kricac. Ella es licenciada en Tecnología de los Alimentos de la Universidad Católica de Cuyo, de San Juan, y se desempeña actualmente como jefa de calidad y laboratorio del establecimiento Olivum, Sociedad Anónima, que es una empresa elaboradora de aceite de oliva radicada en la provincia de San Juan que exporta al mercado norteamericano. Muchísimas gracias, Leticia, por acompañarnos el día de hoy. Hola, buenas tardes. Te escuchamos bien. ¿Me escuchan bien? Sí. Ahí está. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias, Tomás. Muchas gracias al Ministerio de Desarrollo Productivo por la invitación. La verdad que he estado escuchando la charla de Juan, muy productiva lo que habló, muy explicativo y muy fácil lo cuenta como para aplicar. Yo les cuento, bueno, yo soy jefa de calidad y laboratorio de establecimiento Olivum, como me explicó, me presentó Tomás. Es una empresa que elaboramos y exportamos a Estados Unidos aceite de oliva. Bueno, como ustedes saben, al exportar y después del 2011 y esta ley que se estableció en el 2016, un montón de cambios y se tuvieron que cambiar y hacer en las empresas a partir de esta información. Al principio, cuando nos enteramos y cuando esto empieza a conocerse, todos nos asustamos. Dijimos, bueno, ¿cómo vamos a hacer? Nos van a venir a inspeccionar, nos van a venir a ver cómo es. Y la verdad que
todo fue paso a pasito, todo siempre nos basamos en las herramientas generales, en las BPM y en las HACCP, y de ahí fuimos buscándole la vuelta en una forma más inteligente, con los controles preventivos, que es en lo que se basa la ley FISMA, y para estar preparados para esta inspección y esta visita. No hay que tener miedo, todo lo contrario, hay que apoyarse en las capacitaciones y también en el equipo que uno forma. Es una parte fundamental, está en la primera página del Safety Food, del plan, lo del equipo, no es en vano, es porque se necesita de la experiencia y del conocimiento de todos los chicos, de todos los que formamos parte del equipo, para que salga todo bien y para aplicar todo lo que nos piden. Con respecto al tema que ha hablado hoy Juan, que justo este año nosotros estamos, es el plan de defensa de los alimentos. Y sí, el plan de defensa de los alimentos, nosotros obviamente lo hemos tratado en equipo, también con ayuda de un experto de afuera, de un consultor externo, que nos ha ayudado para más que nada abrir la cabeza qué es lo que nos pide. Y la verdad que sirvió muchísimo trabajando en equipo, conversando con cada una de las partes del proceso, en dónde cuáles son nuestras estrategias de mitigación y por qué. Fue genial poder aprender esto y también capacitar y contar con todo nuestro equipo y de ver estos temas. Principalmente nosotros, como un tip y como un ejemplo nuestro, tenemos áreas restringidas que en nuestro plan de defensa están bien señalados y están bien sectorizados, que solamente entran las personas que están permitidas, y este sector tiene un panel con huella digital. Solamente los que pueden el acceso permitido entran. Pero bueno, este plan de defensa de los alimentos nos ha permitido, que se nota en todo el personal, poder trabajar tranquilos y poder saber de que estamos haciendo las cosas bien. Así que, bueno, a toda la gente, a todos los participantes de hoy, también les quería transmitir esto, de que se puede trabajar bien, se puede trabajar en equipo, siempre basándose en las herramientas que nosotros tenemos originalmente, en lo que nos pide la ley argentina. No solamente estamos trabajando porque FDA o porque Estados Unidos, sino hay que trabajar para todos nuestros clientes. Me ha pasado en forma personal de otros tipos de clientes que son argentinos, que son de nuestro mismo país, que igual piden un montón de preguntas en las encuestas que hacen, en nuestras encuestas de proveedores, cosas que también tienen que ver con la FDA y con esta ley FISMA. Así que no es que solamente uno lo tiene que hacer para cumplir y dar miedo con eso, sino que lo piden. El cliente cambió, el consumidor quiere estar tranquilo con lo que consume, quiere saber que está consumiendo, vos le estás garantizando y sin inocuidad y que no tiene que tener problemas. Así que, bueno, para concluir, cualquier cosa que necesiten o cualquier duda, estamos a disposición. Hay que saber siempre de que estamos creciendo y de que día a día, como dije antes, es un paso a pasito. Todos los días se aprende algo y todos los días siempre querer mejorar. Aunque algo se te ha escapado o no lo sabes, siempre preguntar a alguien que sepa, a un profesional. En el caso de nosotros, mucha capacitación, hubo capacitación de PCQI, también con nuestra directora técnica, siempre adquiriendo más cosas y siempre buscando la excelencia, también para nuestro cliente en general. Y bueno, y siempre preparándonos para esta visita o para esta inspección, que tenemos que estar cumpliendo con esta ley. Así que bueno, para terminar, les quería agradecer a todos y también alentarlos a que sigan por este camino, que la verdad que se aprende mucho y uno principalmente siente satisfacción. Satisfacción con los clientes, satisfacción cuando te felicitan por el producto, cuando te felicitan porque sale todo bien, porque cuando tenés una auditoría o te piden papeles o documentación, las tenés bien. Entonces eso principalmente es la satisfacción que tenemos que tener todos y creo que el equipo de Olivum lo demuestra así.
Así que, bueno, muchas gracias Tomás. Muchísimas gracias a vos, Leticia. Excelente exposición. Entonces daremos comienzo a algunas preguntas. Juan, la primera que me habían hecho en el chat tenía que ver con la aclaración de una duda. ¿Cómo si esta ley, este reglamento reemplaza o cómo se conecta con la ley de bioterrorismo aprobada en 2013 en los Estados Unidos? Sí, Tomás, la ley de bioterrorismo, simplemente en términos de procesamiento de alimentos, es la que dice que cada empresa dentro de los Estados Unidos o fuera de los Estados Unidos que procese, elabore, almacene, etcétera, etcétera, productos, alimentos para animales o humanos, tiene que registrarse con la FDA. Esa es la disposición directa de ella. Luego también está la parte de notificación previa, que esto vino después desarrollado de la ley de bioterrorismo, y parte de los requisitos de este plan de defensa bajo esta regulación de FISMA son derivados también de la ley de bioterrorismo o del 11 de septiembre del 2001. ¿Sí? Bien, muchísimas gracias. Después tenemos algunas otras preguntas. Una tiene que ver, Victoria pregunta sobre el Food Safety Plan. ¿Tiene que hacerse por etapas de proceso o por sectores? Sí. Sí, y recuerden, el Food Safety Plan no es plan de defensa, es el plan de inocuidad. Es donde ahí cuidamos, velamos de que no haya producto contaminado por alguna forma u otra, pero no necesariamente intencional. O sea que cuando hablamos de plan de inocuidad es diferente que plan de defensa. En ese caso, lo que utilizamos en general, lo que decimos es que desarrollamos un análisis de peligro basado en el flujograma, el diagrama de flujo del establecimiento, y en cada una de las etapas identificadas en ese diagrama de flujo, entonces identificamos cuáles son los posibles peligros biológicos, químicos o físicos que pueden entrar en esa etapa. Y si es necesario un control preventivo o no, y cuáles son los controles preventivos. Entonces se desarrolla de esa forma. Mientras que el plan de defensa busca el de evaluar vulnerabilidades del sistema, de la empresa en sí, el contorno, el interior, el personal, etcétera, etcétera. Y después, luego de identificarla, desarrollar estrategias de mitigación. Muchísimas gracias. Tenemos algunas otras preguntas. Otra de Victoria. Si el plan de defensa es para el establecimiento, se desarrolla identificando las vulnerabilidades del sistema y desarrollando estrategias de mitigación. El plan de inocuidad se lleva a cabo bajo un análisis de peligros para los ingredientes y procesos. Y si utilizamos diagrama de flujo como base para desarrollar estos análisis de peligros en cada una de las etapas. Correcto. Esa es la respuesta completa, redonda. Esa es la ¿no? respuesta completa, correcto. ¿Sí? Bueno, teníamos algunas otras preguntas de Tomoko. Nos preguntaba si se asesoraban las empresas, pero que me parece que puede ser interesante si les explicas un poco cuál es el rol del GIFSAN y la alianza, ¿no? ¿Cómo funciona para transportar las capacidades en Estados Unidos hacia otros países y hacia el interior de Estados Unidos? Perfecto, con gusto. Sí, yo soy académico, soy profesor y también, por supuesto, hago consultoría, pero uno de los roles y por lo cual he compartido mucho con Argentina y muchos otros países es el de ser capacitador en estos sistemas de inocuidad y ahora de defensa alimentaria
en los cuales no solamente como mi rol en el GSAN, que es un instituto entre la Universidad de Maryland y la FDA, como dijo Tomás, el fin es de no solamente capacidad al final, sino capacitar a capacitadores, a personal que luego irá a capacitar a los que lo necesiten esta capacitación. Entonces es un rol de multiplicador, es donde el principal rol que tenemos nosotros como, o que tengo yo con GSAN, y el fin de GSAN, uno de los fines, hay un fin investigativo, pero hay otro fin que es el de capacitación internacional, y es por lo que nos conocemos. Muchísimas gracias, Juan. Tenemos una pregunta de Pablo que dice, si hay una lista de agentes en Estados Unidos que recomienda. No sé si que yo recomiende, yo conozco ciertas personas, Pablo, si quieres me escribes, pero hay una lista de agentes o lo que llaman importadores FCBP ahora. A medida que esta regulación va madurando, diríamos, se incorporan más y más nombres a esa lista. Esa es una lista pública. Otra pregunta de Pablo creo que era si el agente es el mismo importador FCBP, y nosotros cubrimos un poco eso antes en otra ponencia, en la cual no necesariamente es o puede ser. Esas son decisiones que toman el agente y otras personas que importen su producto. Entonces yo puedo ser una empresa que sea la empresa distribuidora y puedo tomar el rol de importador FCBP, como puede ser el agente mismo con que tú manejas directamente. A veces, muchas veces los brokers no quieren ser importadores FCBP o no son, pero a veces también son. Así que todo depende y tendrás que preguntar quién es el importador FCBP, porque necesita esa información. Perfecto, muchísimas gracias. Tenemos una última pregunta, también para Juan. Dice, ¿la FDA puede realizar auditoría a empresa extranjera con previo aviso para verificar el cumplimiento de norma PCQI y norma por adulteración intencional en conjunto? Sí, inclusive de plan de defensa, lo que está diciendo la FDA hoy en día, perdón, es que cuando ellos van a hacer una inspección, ustedes tienen la suerte, diría yo, de que las visitas son anunciadas. Las visitas, digo yo, las inspecciones, las visitas investigativas. ¿Por qué? Porque FDA está actuando fuera del país. Pero dentro de Estados Unidos las visitas no son preavisadas. Ellos tocan la puerta a las 8 de la mañana, a la hora que sea. Estamos aquí. O me abre las puertas o me abre las puertas. Entonces esa es una ventaja que tienen ustedes. Se pueden preparar un poco, etcétera, etcétera. Y sí, ellos están haciendo en general una inspección. Si es una inspección de rutina, hay dos componentes de esa inspección. Una parte es las buenas prácticas de manufactura, que es más visual, y luego está la parte de más de ver registros, etcétera, que es la parte del PCQI. Y lo que están haciendo es haciendo ciertas preguntas acerca del plan de defensa, si les toca hacer plan de defensa, de tal forma de tener cierta información. Me imagino que cuando harán inspecciones de plan de defensa, es un personal a veces diferente, no todo el personal que hace investigación o inspección por inocuidad hace investigación o inspección por plan de defensa. A veces son diferentes. Muchísimas gracias, Juan. Creo que no tenemos más preguntas en el chat. Entonces, Sebastián, por favor. Sí, Tomás, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Juan, Leticia, excelentes las presentaciones. La verdad, un placer y un gusto. De esta forma damos finalizado este cuarto encuentro
y esperamos que les haya interesado, y los esperamos el martes que viene, el martes 15 de diciembre, a las 16 horas. Será un evento, una jornada un poquito más larga, durará 2 horas, hasta las 18 horas, contará también con especialistas nacionales e internacionales, y el foco va a estar puesto fundamentalmente en estrategia comercial de alimentos de Estados Unidos, complementando todo este ciclo y cerrando, y dando herramientas para que den pasos firmes en cuanto a un plan estratégico sobre el sector. Los contenidos tienen que ver con inteligencia comercial y herramientas de promoción para alimentos a Estados Unidos, que lo dará la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional. Un paso a paso del plan de exportación de alimentos a Estados Unidos, que lo dará un referente de AmCham, la Cámara Argentino-Estadounidense. Y veremos también oportunidades comerciales para el sector de alimentos, dado por la Embajada Argentina en Estados Unidos, con un pie ahí, viene trabajando muy bien la Embajada, con información muy rica, que esperamos que les sea de provecho. Y por otro lado, como caso, tendremos la presencia de Tango Food, de la gente de un grupo exportador excelente, que contará su experiencia en el mercado, con acciones tanto digitales como con el desarrollo de nuevos canales comerciales y nuevos nichos de mercado, que trabajaron el sector alimento multisectorialmente, se podría decir. Así que los esperamos, va a ser muy provechosa también. Les enviaremos el link vía Zoom, y desde CEPIME, Ministerio de Desarrollo Productivo, y todos los organismos que vienen participando en este evento, les damos las gracias a todo el público por estar acá. Esperamos el martes que viene y que tengan una buena semana. Hasta luego.